Bueno, quiero decirles que la gente está muy, pero muy pendiente de lo que vayan a hacer los diputados. Qué bueno que nos llamen, José, ya ves que sí, tenemos pero fíjate chancecito. que es bueno profundizar también en el tema de si tienen la capacidad los diputados de actuar de manera profesional, técnica, ¿sí? O por el contrario, como tú decís, lo que va a haber aquí es una resistencia, ¿verdad?, entre los partidos mayoritarios para no permitir que uno de sus diputados enfrente la justicia. Porque mira, no es lo mismo haber hecho un antejuicio a un magistrado de la Cámara de lo Civil como Jaime Escalante, uno del Poder Judicial, porque lo hicieron, porque ese es de la Corte, pues, ese es un juez. El caso de la niña fue un escándalo, o sea, es diferente, pero ya querer iniciar un proceso contra uno de adentro de ellos, ese va a ser un precedente delicado porque es el principio de que otros se los van a hacer también si siguen haciendo las cosas que hacen los diputados. No solo a Norman, aquí hay más que estar pendientes de hacerle este juicio, mira esto, que moleste esto, hagámosle este al otro. O sea, es una cacería de brujas dentro de los mismos, de la Asamblea y de los mismos partidos políticos. Es que ese es el problema. Entonces, ¿tendrán la capacidad de hacerlo? Cuando tú haces esa pregunta me pongo a pensar yo, ¿capacidad académica, capacidad moral o capacidad de qué? O capacidad de no hacerlo. Es que la capacidad está un poco ambigua aquí, cuál es la capacidad que puedan tener. O no conocen la Constitución. Sí pueden tener buenos asesores, pero también ellos como diputados viejos de estar ahí, ya saben el procedimiento, Ulises. Si violentan la Constitución y no lo hacen conforme a derecho o conforme a lo que la Constitución exige, entonces es un show político. Entonces están, ¿qué? Judicializando la política. Querer llevar a alguien ante un juez cuando el problema es político. Sí. Ahora, por los antecedentes que ya conocemos de las actuaciones de los diputados, pero particularmente de aquellos que conforman los denominados partidos políticos tradicionales mayoritarios, es que surge la duda y la población dice, no, estos no lo van a desaforar. Yo lo estoy diciendo Estos aquí. lo que van a hacer es protegerlo, lo van a tratar de salvar, ayudar, porque Chucho no come chucho, y si come, no come mucho. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Es más, las peores trampas y las peores zancadillas se dan entre la gente de la misma clase. Pero en todo caso, yo realmente coincido en las expectativas de la gente, en que la gente crea que los diputados no van a ser capaces de actuar técnicamente. ¿Por qué? Porque han venido actuando equivocadamente y traen un historial de errores y de actuaciones políticas cuando deberían de tomar decisiones técnicas, y básicamente casi que se les ha olvidado que la técnica es la que debe orientar o guiar la política con los principios y valores de la ideología de su propio partido, como que ya se les ha olvidado. Pero también los señores diputados, particularmente los diputados de Arena y los diputados del Frente, deben de entender que si la gente percibe que su decisión es una decisión política para autoprotegerse entre ellos mismos, básicamente entre estos dos grupos, entonces sí, la consecuencia va a ser grave en la siguiente elección de diputados, porque la gente no va a votar por ellos, porque no va a votar porque se están autoprotegiendo, y estos dos partidos políticos fueron rechazados en las últimas elecciones, de por sí andan mal, particularmente en la elección presidencial. Pues sí. Eso significa que necesitan recuperarse, necesitan reconectarse con la gente, necesitan recuperar prestigio. Claro, eso es difícil, la recuperación del prestigio, sobre todo estando fuera del poder del Ejecutivo, pero tienen una esfera, tienen una instancia que es la Asamblea Legislativa, en donde una cuota de poder tiene. Porque para recuperar el prestigio de los partidos políticos no es desde afuera gritando, es desde el ejercicio del poder. Sí. ¿Dónde es que se han desprestigiado? En el ejercicio del poder del Ejecutivo. ¿Cómo van a recuperar prestigio? Pues en la instancia de poder que actualmente tienen. ¿Cuál es la instancia de poder? En los consejos municipales y en la Asamblea Legislativa, particularmente la Asamblea,
que es la que se proyecta hacia los partidos políticos, prestigiándolos o desprestigiándolos. Si la gente percibe que es de autoprotección, que es una decisión política, entonces se van a continuar desprestigiando y prácticamente ya no tendrían oportunidad de recuperarse. Tienen que hacer el esfuerzo de actuar técnicamente y tomar decisiones independientemente de cuáles sean las expectativas de la gente o de los medios de comunicación, a la publicidad. Ellos deben de apegarse a lo que el derecho les dice, lo que les dice la Constitución, los principios, los valores, porque eso es lo que va a hacer que comience la gente a recuperar el prestigio, la creencia de que son capaces de actuar por encima de sus apetitos o intereses políticos y que pueden hacerlo de conformidad con principios y valores jurídicos y principios y valores de conveniencia para la sociedad. Mira, no es fácil, hay una cosa, pero ese es el camino que deben seguir. Fíjate que quiero hacer un paréntesis. Estaba revisando la cuenta de Twitter del doctor Nelson Salvador García y él hace 6 horas estaba anunciando que iba a estar con nosotros. De hoy 6:30, Canal 25 con Josué Natán Vázquez, las cosas como son. Si podemos, producción, comunicarnos con el doctor, porque no... Extraño. No, uno se puede enfermar, cualquier cosa de repente. Hacer, pues, que, no, pues, que en realidad... Y la edad de él hay que estar pendiente. Hace 6 horas, son las 7:30, démosle para atrás 6 horas. Como a las 4 o 5 de la mañana. Como a las 4 de la mañana. 4 o 5 de la mañana. Más, va a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Seguro, estaba despierto, quizás el doctor trabajando. O se quedó dormido. Bueno, mira. Bueno, pero espérate, fíjate lo que dice el doctor Nelson García, para poner en contexto un poco. Sí. Dice él: los que detentan huele a contubernio. Fíjate, los que detentan el poder son los primeros obligados a darle el ejemplo de que respetan las autoridades obedeciendo sus resoluciones. La Asamblea Legislativa no puede actuar como juez en el caso de desafuero porque la mayoría de sus diputados están involucrados en el tema de fraude procesal y pacto con pandillas, y menos pueden estar en el pleno los que ya prevaricaron al manifestar cómo van a votar, porque algunos ya dijeron estamos listos para votar a favor del desafuero. Y por último, dice el doctor, la sentencia más justa y amplia en cuanto a la corrupción será la que resulte de las elecciones del 2021. Bueno, mira, lo que yo dije hace poco está repitiendo el doctor bien contubernio. Pues sí, entonces, por eso tú decías, y yo dejé el espacio, que ese término que tú ocupaste de capacidad es ambiguo. ¿Capacidad qué? Para transar, para negociar, para acusarlo, o capacidad académica e intelectual, que es la que más carecen los diputados. Entonces, imagínate tú, ya el doctor Nelson García está explicando ese problema y está diciendo, no, miren, por eso dije al principio, es un show, hombre, y el fiscal también se ha prestado a eso, lo han obligado para que haga este asunto. Ahora, mira, hay una situación grave que decía Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral, que están haciendo campaña para nuevas ideas en Maryland y en Washington y otros estados de los Estados Unidos para nuevas ideas. Pero Ulises dijo algo bien serio aquí. El desprestigio que tienen esta gente en la asamblea, y Francis Habla lo ha dicho como 10 veces, el peor poder del Estado y el que está más cuestionado, digo, es la asamblea. Ya la gente está harta de todo eso. Ya no confía en ninguno. Entonces, si hoy vienen a montar este circo y hacen un show y se les rompe el hielo cuando están patinando, porque es un patinaje de hielo que van a hacer, ¿qué va a pasar? Quedan peor, quedan más desprestigiados para las otras elecciones. Fíjate bien, lo que se está creando es que un solo partido pueda tener la mayoría, porque está creyendo la gente más en otros y no en los que ya existen. Hay 3 puntos en el comentario del maestro Salvador Nelson. Uno es el hecho que dice los señores diputados tienen obstáculos, por no decir impedimentos, pero que tienen la cosa difícil, digamos. Todos están involucrados, porque están involucrados y en las negociaciones con o en probable cometimiento. No tiene solvencia moral, pues. Están cuestionados. Hay una cierta dificultad por cuestiones de intereses. Lo otro está señalando, deben actuar como jueces, eso encarna el deber ser.
y finalmente le dice la consecuencia se va a analizar En desde el punto 2021, de vista en el 2021. electoral en las elecciones del 2021. Ahora, esta parte que dice están involucrados, bueno, yo no sabría decir cuántos son, pero también eso es una parte de la realidad, que los políticos, por su actuación en el terreno, en el campo, y por el dominio que han tenido y aparentemente siguen teniendo las pandillas, han tenido que actuar y lo han dicho públicamente, y lo han dicho públicamente. Algunos lo han aceptado públicamente, pero también hay que aceptar entonces dos cosas. Aceptan que el territorio está dominado por pandillas, y eso es lo que ha obligado a los partidos políticos o a los políticos específicamente a entrar en contacto con los pandilleros. Ese es un punto de análisis que no necesariamente es de interés particular, aunque cada diputado naturalmente no va a querer que lo estén procesando o a que se descubra qué entendimientos o arreglos ha hecho con las pandillas en cada una de sus municipios o comunidades. Pero lo que quiero señalar es una realidad que debe de analizarse con mayor profundidad. Lo otro es que le está diciendo también el maestro Salvador Nelson que independientemente de los intereses y los compromisos particulares que puedan tener, su deber es actuar como jueces. Frente a esto, que si no actúan como jueces, si no evidencian que la decisión que toman es una decisión justificada, sino que al contrario, que es una decisión de cobertura, de protección, entonces tendrá su consecuencia seria en la siguiente elección legislativa. Entonces tienen ellos que actuar como jueces si quieren salvar su prestigio personal, de partido e institucional. Es una cosa realmente seria. La consecuencia es que eventualmente la gente puede terminar de dejar de creer en los partidos políticos o en los señores diputados, y eventualmente aquí podríamos tener una aplanadora celeste similar a la que se tuvo en los tiempos de la democracia cristiana, que había una aplanadora verde. Pero en todo caso, las concentraciones de poder son contrarias a la república y, señores, no nos engañemos, no nos conduce a la democracia, nos conduce al autoritarismo. Pero nosotros, la sociedad en términos generales y sobre todo los diputados, van a ser responsables de lo que pase en las siguientes elecciones legislativas. Vamos a la pausa, ya regresamos.